Libro de Isaías, capítulo 55, versículos, por favor. 55. Ya cuando el privilegio para Dios, por lo pronto, hermanos, vamos a seguir echándole ganas. Amén, hermanos. El próximo sábado a las 10 de la mañana vamos a ir a ganar almas, hermanos. Entonces, próximo sábado a las 10 para salir a testificar y ganar almas. Amén, hermano. Entonces, le invitamos para que venga. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Me ayuda con el 7. Deje el impío su camino y inicuos sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta ahí vamos a leer, y luego vamos a ir a Apocalipsis 22, 17, es otro versículo, hermanos, que vamos a leer, hermanos, acá. El último capítulo de la Biblia, en los últimos versículos, Apocalipsis 22, 17. Dice ahí Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Qué bendición, amén, hermanos, poder aceptar esta invitación de parte de Dios. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre bendito, en esta hora por la vida que tú nos das, Señor. Te agradezco en lo personal por cada hermana, por cada hermano que está aquí presente en esta tarde. Te rogamos, Señor, bendigas el corazón de cada uno y nos ayudes, Padre. Bendice tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Dios, danos de tu gracia para obedecerte. Tómanos en tus manos en esta hora, Señor. Gracias por la bendición de conocerte. Ahora, mi Dios, nada más aumenta nuestra fe, fortalécenos espiritualmente para que no caigamos jamás. Permite que siempre recurramos a ti, quien es el que tiene la ayuda para nosotros y toda su misericordia para mostrarnos. Gracias damos, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa. Bendice a los hermanos en el siguiente culto y sigue trabajando a través de tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias por estar de pie y orar y leer la palabra de Dios. Entramos rápidamente, hermanos, al mensaje. Y dice aquí, hermanos, el último versículo que leímos es una invitación, y gracias a Dios por usted que ha aceptado esta invitación. Dice que el Espíritu es el Espíritu Santo y la esposa somos nosotros, la iglesia. Dicen ven, y el que oye diga ven. Es una responsabilidad grande. El que escucha la palabra de Dios para con el que no la ha escuchado. El que escucha la palabra de Dios debe invitar a otro también que venga. Luego dice, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y ese pues es Cristo. Cristo es el agua de la vida. Amén, hermanos. Entonces aquí está la invitación de parte de Dios a venir a Él. En Isaías 55, 1, por ejemplo, no lo leímos el 1, pero leímos del 6 al 9, pero el 1 de Isaías 55 es la misma invitación, pero en otras palabras. Dice, a todos los sedientos, venid a la. Esta es la misma invitación de Apocalipsis 22, 17. Ahora
ahora surge la pregunta, bueno, ya nos invitaron a una fiesta y luego nos preguntamos, ¿y cómo debo ir? ¿Cómo debo ir, por ejemplo, vestido? ¿Cómo debo ir peinado? ¿Cómo debo ir? ¿Debo llevar regalo? A propósito, hermano, cada fiesta que lo invitan para que lleve regalo. ¿Sí sabía usted eso, verdad? No crea que nomás lo invitaron porque sí, no, nos invitan con un propósito, que llevemos un regalito para el festejado, la festejada. Pero la invitación de Dios, hermano, es así para nosotros. ¿Cómo debemos venir a Dios? Esa es la pregunta de esta tarde. Bueno, Dios me invita, sí, pero ¿cómo debo venir a Dios? Y vamos a tratar rápidamente, hermano, no sé ni qué horas sean, pero vamos a tratar en pocos minutos, hermanos, de contestar esa pregunta. Dios mismo, hermanos, está haciendo en estos versículos la invitación. Dios mismo es el que hace la invitación de que vengamos a Él. Ahora, tengamos cuidado y prestemos atención, porque aquí, hermano, yo no estoy hablando, yo no estoy haciendo la invitación. Aquí la invitación la está haciendo Dios y nos la está haciendo a todos nosotros. Amén. Es el mismo Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro Señor y ahora lógicamente nuestro Salvador, quien está haciéndonos esta invitación. Sí, pero ¿cómo debemos venir a Dios? Número uno, pensando mucho en Él. Y déjeme le digo por qué. ¿Por qué pensando mucho en Él? Mire, vamos a Malaquías capítulo 3, verso 16, por favor. Malaquías 3:16, último libro del Antiguo Testamento. ¿Estamos ahí, hermano? Dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que, ¿qué, hermanos? Los que piensan en su nombre. Entonces, Dios toma en cuenta y Dios escucha la oración de los que piensan en su nombre. Es bíblico que vengamos a Dios pensando mucho en Él. Y le digo por qué, hermano. Porque Dios no está en todos nuestros pensamientos, hermano. Por eso es necesario que aprendamos a pensar en Dios, porque Dios no está en todos nuestros pensamientos. Entonces necesitamos venir a Dios pensando en Él, pensando en Él, pensando en Él constantemente, hermanos, pensando en Dios, hermano. Y hermanos, debemos pensar en Dios. Miren, nos pasamos recorriendo con la mente lugares de interés propio. Hay lugares tal vez que hemos visitado o lugares que nos gustaría visitar y muchas veces nos pasamos recorriendo lugares de aquí para allá y a veces lo decimos, ¿cómo me gustaría ir a Mazatlán o ir a, no sé, algún puerto a meterme al agua salada y estar ahí un rato y en la arena y en el sol y bueno, se nos hace divertido, ¿verdad? Y relajante. O recorremos lugares que tal vez nunca hemos visitado pero que nos han contado, lugares que son muy bonitos. Pero ¿y Dios? ¿Pensamos en Dios también? ¿O simplemente nuestra mente vaga sin pensar en Dios? Y en este instante, hermanos, algunos están pensando en algunas otras cosas que no es Dios. La gente, hermano, piensa en muchas cosas. Y lamentablemente muchas veces los pensamientos
no son en Dios. Por ejemplo, la gente piensa cómo ganar más dinero. Algunos que ya lo tienen están pensando cómo cuidar su dinero. Algunos que son ahorrativos, cómo ahorrar más dinero. Algunos que son gastalones, cómo gastarme el dinero que ya tengo. Pero ¿y Dios dónde queda? Algunos piensan en trabajo, bueno, voy a trabajar más y algunos piensan en viajar. Miren la clase de pensamiento que tenía este hombre. Lucas 12, por favor. Ahora, antes de Lucas 12, dice el versículo 8, hermanos, de Isaías 55, 8. Israel, y lógicamente contra nosotros tiene Isaías 55, 8. ¿Ya lo encontró? Dice, porque mis pensamientos, dice Dios ahí, porque mis pensamientos, ¿qué más sigue diciendo? No son vuestros pensamientos. Ahora, esta no es una queja del pastor, es una queja de Dios hacia nosotros. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, hermanos, debemos de venir a Dios pensando en Él. Ahora sí, vamos al ejemplo que les decía de Lucas 12, 17. Lucas capítulo 12, verso 17. Ya estamos allá, hermanos, ya nos transportamos para allá. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, y él pensaba dentro, habla de un hombre rico aquí, pensaba dentro de sí diciendo. ¿Cuántas veces nosotros también no lo proferimos, no lo hablamos, pero lo pensamos? A veces cuando alguien está pensativo, hasta nos atrevemos a preguntarle, ¿y qué estás pensando? O cuando alguien comete un error y luego le decimos, ¿pero qué estabas pensando? Para pensamientos, hermanos, son muy traicioneros. Este hombre me dice aquí la Biblia que él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él se dio una respuesta basada en su propio razonamiento, en sus propios pensamientos, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Un pensamiento, él pensaba dentro de sí y él mismo se dio la respuesta sin consultar a nadie, sin pedir consejos, sin pedir una opinión, porque este hombre creía que estaba en lo correcto. Muchas veces nuestros pensamientos no son los correctos, hermano. Por eso tenemos que llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios, hermano. Y aquí están los pensamientos de Dios. Y la misma Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque a veces nuestros pensamientos son malos y malvados y sucios, y pensamos que está bien lo que estamos pensando. No, pues yo voy a hacer así como quiera. Y algunos se atreven a decir, es mi vida y que nadie se meta con... No, hermano, no. Si queremos que nos vaya bien en la vida, vamos a agarrar los pensamientos de Dios, para que Dios no se queje contra nosotros como se quejó contra su pueblo Israel, y nos diga un día Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. Debemos pensar como Dios piensa, hermano. Debe decirle algo, nos iría mucho mejor, 100% mejor, si captáramos la idea y visualizáramos la idea como Dios la piensa y la visualiza. Nos iría mejor. Vamos y venemos, vamos al trabajo, venemos del trabajo, hermanos, y en todas esas horas no pensamos en Dios. Llegamos a ser tales que, como si Dios no existiera.
Nos sumergemos en nuestros propios pensamientos, hermanos. Y eso muchas veces es peligroso, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no piense. Dios nos ha dado la capacidad de pensar las cosas, pero cuando nos sumergemos en nuestros propios pensamientos, hermanos, nos va a pasar como al hombre de nuestra historia. Vamos a cometer errores. Antes de hacer algo, hermano, piénselo 2 veces. Pregúntele a Dios. Opinión de Dios. Antes de ejecutar los pensamientos, así comienza toda acción. Con un pensamiento, con un plan. Y un plan es un pensamiento, a final de cuentas. Todo Dios en cuenta en sus planes y sus pensamientos. Tenemos un recurso muy valioso que es la oración. Hable con Dios. Tenemos un segundo recurso súper valioso, es la palabra de Dios. Deje que Dios le hable a usted. Hable en oración con Dios y luego deja que Dios le hable. Y eso va a encaminar los pensamientos de tal forma que lo que pensamos, o Dios nos va a dar luz verde o Dios nos va a parar en seco. Y si Dios nos para en seco, no se enoje. Es que Dios sabe que nos iba a ir mal más adelante. Amén. Pero necesitamos abusar. Y yo me atrevo a decir, necesitamos abusar de los pensamientos de Dios, hermano. Piense como Dios piensa. Mire, hermano, una prueba, un ejemplo bien pequeñito. Si usted y yo pensamos como Dios piensa, vamos a amar a nuestros enemigos. ¿En serio? Dios ama a sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos amaba. Si pensamos como Dios piensa, nos vamos a interesar por las almas perdidas. Fue tanto el interés de las almas perdidas que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios nos amó así de tal manera. Si pensamos como Dios, oye, hermano, haríamos grandes cosas y no estaríamos equivocados y no nos iría mal, porque haríamos las cosas como Dios las haría en nuestro lugar. Por eso le animo esta tarde para que piense como Dios. Hermano, aprópiese los pensamientos de Dios. El problema es, hermanos, que tal vez no compartamos el ateísmo como una doctrina, pero estamos remojados en un ateísmo práctico. Nos estamos remojando y sumergiendo en un ateísmo práctico, hermanos. Nosotros nos decimos ser cristianos. Oh, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Sí, pero nuestra conducta y nuestros pensamientos son de un ateo. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos enseñanza tras enseñanza, leemos en la Biblia, pero a la mera hora de actuar, a la mera hora de hacer las cosas, no las hacemos como Dios dice, no las hacemos como hemos escuchado que es lo correcto, no las hacemos como dice la Biblia, hemos leído, las hacemos como nosotros queremos. Y eso no es otra cosa más que ateísmo práctico, hermano. Nos declaramos creyentes en Dios, pero al final de cuentas yo hago como yo quiero. Y ese es porque no le creemos a Dios realmente. Si le creyéramos a Dios, haríamos como Dios dice. Y por eso es que Dios tiene que quejarse. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Tengamos cuidado con eso, hermano. ¿Me está siguiendo? Las naciones, hermanos, olvidan a Dios. Por eso es que debemos ir a Dios pensando mucho en Él, porque las naciones han olvidado a Dios. El Señor nos pide que volvamos nuestro rostro hacia Él y le busquemos, porque las naciones le han olvidado. Mire, Isaías 55:6, lo que dice ahí la palabra del Señor. Isaías 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué Dios tiene que decir esto? ¿Por qué Dios tiene que invitar a las naciones o a su pueblo a buscarle a Él, a hallarle a Él o a llamarle a Él? Porque, hermanos, Dios se había olvidado. Sí se llamaban judíos, sí eran judíos, eran el pueblo escogido de Dios, así como nosotros nos llamamos cristianos. En la práctica servían a otros dioses, aunque se decían llamar el pueblo de Dios. Por algo Dios los invita a buscarle, a llamarle y a hallarlo. Y hermanos, tengamos cuidado de caer en ese pecado también nosotros. Nuestro cristianismo es tan relajado, tan aguado, nuestro cristianismo es tan transparente, hermanos, que ya no nos diferenciamos con las demás personas. Y Dios dice, eso está mal. Debes de pensar mucho en mí. Si tan solamente pensáramos más en Dios, dejaríamos de pensar en nosotros mismos, hermano. Interesante, ¿no? Si pensamos más en Dios, dejaríamos de pensar en nosotros mismos. ¿Por qué muchos cristianos no diezman, hermano? Porque piensan más en ellos. ¿Por qué cristianos no ganan almas? Porque piensan más en ellos. ¿Por qué cristianos no vienen a la iglesia? Porque piensan más en ellos. No, es que alguien no me saludó en la iglesia, alguien me hizo cara de fuchi, ya no regreso a esa iglesia. Eso sucede constantemente. Pero no vamos a alejarnos por una cosa así, porque nosotros no venimos a que alguien nos dé una buena, venimos a buscar al Señor. Pero como no pensamos mucho del Señor, hermanos, nuestro pecado se convierte en algo negativo y algo que usamos como una barrera para ya no seguir sirviendo a Dios. Consideremos la eternidad, hermanos, y cómo la pasaremos, o qué pasará con usted si va a una eternidad sin Dios. El hombre de nuestra historia de Lucas, donde estábamos leyendo en Lucas capítulo 12, ahora vamos al versículo 20 y 21. Lucas 12, 20 y 21 dice, pero Dios le dijo, y hermanos, ¿cuántas veces a nosotros también Dios nos ha dicho? Mire, algo interesante, le voy a dar un dato interesante. Nadie, absolutamente nadie, se va de este mundo sin antes haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. De una u otra forma, Dios siempre habla al hombre. Y tal vez usted me diga, no, pastor, es que allá en un rancho un fulano murió y nunca... No, sí, tenía el firmamento, mano, allá en el rancho. Todas las estrellas, la luna y el sol que salía todos los días, las aves cantando, todo eso le hablaba. Es lo que dice Pablo en Romanos. Nadie se va de este mundo sin que Dios le haya hablado. A este hombre, hermanos, de este rico, que según él ya tenía todo arreglado y preparado para su vejez, Dios también le dijo. Pero lo que Dios le dice a él no es un mensaje alentador. Le dice Dios, necio. La palabra necio suena fuerte, pero lo que significa simplemente es falta de entendimiento, falta de sabiduría. Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Dios le dice esto a este hombre, porque este hombre no pensaba en Dios. No tenía a Dios en cuenta en su vida. Él solamente pensaba, verso 17, pensaba dentro de sí, pero en sus pensamientos Dios no estaba. Por eso Dios tiene que y decirle, necio, esta noche viene a pedir, dice, lo que has provisto, ¿de quién será? Y luego Cristo lo aplica.
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es un necio. Cristo mismo lo está diciendo. Por eso, hermano, pensemos en Dios. Este hombre, hermano, solamente consideraba su vida terrenal, su bienestar terrenal. Bueno, ya tengo mis graneros llenos, pero tengo una cosecha todavía que voy a realizar. ¿Dónde voy a guardar todos mis frutos? Si ya tengo los graneros llenos, bueno, voy a derribar estos graneros, los voy a edificar mayores, ahí voy a guardar todo. Y ahora sí voy a decir: alma, tienes muchos bienes preparados para muchos años. Dice: come, bebe, regocíjate, repósate, come, bebe, regocíjate. En todo eso usted no ve a Dios mencionarse, ni que el hombre sea una pausa y dijera: ¿sabes qué, Señor? Pues gracias, porque no merezco todo lo que me has dado. Mira nada más, qué inmensidad de riqueza tengo ahora, qué provisión. Todo ha venido de tu mano, Señor. Gracias por bendecir mi vida y mi familia y ayudarme. Eso no estaba en la mente de este hombre. Todo se centra en él y deja a un lado a Dios. El Salmo 9:17, creo que en la mañana lo leíamos, no sé cuándo lo leíamos. Salmo 9:17, hermano, dice algo muy interesante. Mire lo que dice acá. Salmo 9:17. Los malos, ¿ya lo halló? Los malos serán trasladados ¿a dónde, hermano? Al Seol. Esa palabra Seol del Antiguo Testamento es lo mismo que infierno en el Nuevo Testamento. Pero no solamente los malos. Ay, pastores, que yo no soy malo, yo soy buena persona. Pero miren los segundos que van a ser trasladados al infierno. Dice: todas las gentes que se olvidan de Dios. No tienes que ser malo para ir al infierno. Nomás no tomes a Dios en cuenta en tu vida y ya estás allá. ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo? Tantas cosas que podemos pensar de Dios. Tenemos que pensar en que Él es la solución de nuestras vidas. Tenemos que pensar en que Él es la salvación que necesitamos. Tenemos que pensar en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que pensar en Dios, pero podemos venir a Él. Número 2, ¿cómo debo venir a Dios? Dios nos invita, sí, pero ¿cómo venir a Él? Bueno, deseando venir a Él. Deseando venir a Él. Lucas 15:17, hay una historia muy interesante. Lucas 15:17, lo vamos a tomar como ejemplo, hermano, de alguien que deseó algo y lo realizó. Miren Lucas 17 lo que dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven, este hombre llamado el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, inició su retorno a la casa de su padre, de donde nunca debió haber salido. Y en esa casa de su padre es donde había pan hasta para compartir, es lo que él dice. Pero se dice, hermano, que este hombre pudo regresar a la casa de su padre porque antes de haber dado el primer paso, su corazón estaba en camino antes que su pie. Él verdaderamente deseaba estar otra vez en la casa de su padre. Miró que allá afuera no era fácil. Miró que lejos del padre no había nada más que pura miseria. Y antes de él mover un pie hacia la casa de su padre, su corazón ya estaba en camino. Por eso le funcionó el plan. Y dijo: me levantaré. Cuando él ya se miró ahí dentro
del corral de los puercos, con hambre, sucio, maloliente, andrajoso, luciendo como un pordiosero cuando él era hijo legítimo. Dice la Biblia que volviendo en sí, es decir, como que otra vez se conectó con la realidad. Eso de volver en sí, como que significa que antes estaba loco, que por eso actuó en esa locura, pero ahora los pensamientos correctos le vuelven a la mente y recapacita, despierta. Es como cuando dicen se le prendió el foco. Y ahora él dice, bueno, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Cuántos trabajadores de mi padre? Dice, tienen abundancia de pan en la casa. Dice, yo aquí estoy deseando la comida de los marranos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y efectivamente, hermanos, le pone pies al pensamiento, le pone acción al pensamiento. Deseó estar allá. Y si usted sigue leyendo el resto de la historia que vamos a leer ahorita, sus deseos se hicieron realidad. ¿Cómo yo puedo venir a Dios? Deseando venir a Él. Desee usted buscar a Dios y lo va a encontrar. Deseemos servir a Dios y lo vamos a lograr. Deseamos vivir una vida para Dios y lo vamos a lograr. Vengamos a Dios deseándolo. Apocalipsis 22:17, lo que el texto que leíamos hace un ratito, hermanos. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, ¿qué debe hacer? Venir también. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo es cuestión de desearlo. La mesa está servida. Esto se hace sin acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Para Él todos valemos igual. Por eso la invitación es general. Dios está esperándonos a todos. Entonces debemos venir a Él deseándolo. Deseemos ser reconciliados con Dios y lo seremos. De hecho, Él está con los brazos abiertos esperándonos. Deseemos ser reconocidos por Él y Él lo hará. En Lucas capítulo 15, verso 18, dice ahí la Biblia de la siguiente forma. Lucas 15, 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La pregunta es, hermanos, la pregunta es, ¿por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón, hermanos? Este hombre, hermanos, pudo mirar a su hijo. Pudo mirar a su hijo. Yo creo sinceramente, hermanos, no dice la Biblia esto, pero esto es mi imaginación y cuando usted predique, pues usted le pone otra cosa. Pero yo creo que el padre, hermano, todos los días miraba hacia el camino por donde su hijo se había ido para ver si su hijo ya venía de regreso. Dice el versículo el versículo 20, que aún estando lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Al Padre no le importa cómo vengamos a Él. Lo que le importa es que vengamos. De limpiarnos Él se encarga.
de compartirnos su santidad, Él se encarga. Este hombre venía sin sandalias, sin anillo en su dedo, su pelo imagino crecido, mal crecido, su ropa en andrajos, maloliente, oloroso a sudor. Hermano, venía de malas, pero su padre le abrazó. Hermanos, algo bien interesante sobre esta ilustración es que deseemos ser reconocidos por Él, y lo seremos, hermano. El Padre nos está esperando con los brazos abiertos. Desee convertirse en su hijo y usted será su hijo. Y si ya lo es, qué bendición. Deseemos probar su amor y lo probaremos y lo tendremos. Esto es un verdadero venir al Padre, hermanos. ¿Cómo venir a Dios? ¿Cómo estamos, hermano? Yo he conocido gente, hermano, que dice: no, pero es que cuando yo ya haya dejado algunas cosas y ya sea mejor y ya sea pues más correcto en mi caminar y en mi andar, pues ahora sí me voy a acercar a Dios. No, puede ser demasiado tarde. Mire, Dios nos acepta tal como somos, hermano. Y esa es una maravilla de Dios, y esa es una gracia de Dios y una misericordia que Dios usa para con nosotros. Que no importa nuestro grado de maldad y pecado, si venimos a Él, Él nos recibe. Él dice que el que viene a Él no le echa fuera. Sinceramente, muchos merecíamos que, órale, no, tú aquí, no, sácate para allá. Pero Dios ni conoce esa palabra de sácate para allá. Esa yo me la inventé ahorita. Dios no la usa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bendición. La invitación está ahí. Pero ¿cómo venir? Dijimos, pensando en Él. Número 2, deseando venir a Él. Número 3, y terminamos, confesando nuestro pecado. Así es como se viene al Padre, confesando nuestro pecado. Mire lo que dice Hechos 19:18. Por favor, vaya conmigo allí. Libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19:18. Dice: y muchos de los que habían creído venían, ¿cómo, hermanos? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y es exactamente, esa regla no ha cambiado. Y no ha cambiado porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y la única y la forma de venir a Él también es confesando nuestros pecados a Él. Si no queremos que Él sepa nuestros pecados, como que ya lo sabe. Pero ¿por qué confesamos a nuestros pecados a Dios? Para darnos cuenta nosotros que le hemos fallado. Hemos vivido lejos de Él. Hay que confesar esa indiferencia. Hemos vivido lejos de Él. Lucas 15:13, mire, regresamos a Lucas capítulo 15 y el versículo 13 nos dice algo muy interesante. Dice Lucas 15:13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así es como todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, creyendo que era el camino correcto. Y eso lo hicimos porque nuestros pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Hoy yo estoy bien así. Y hay gente, yo sé que usted conoce, inclusive conoce gente que sigue pensando así: no, es que yo estoy bien así.
yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, yo nada más de mi trabajo a mi casa, etcétera, etcétera. Y siempre se quieren justificar de cierta manera, pero aún así no toman a Dios en cuenta en su vida. Y Dios tendrá que decirles en aquel día: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué triste, hermano. Es uno de los versículos más tristes en la Biblia. ¿Por qué morir de sed en el desierto si hay una fuente de agua en el Calvario? Pero a causa de no venir a Dios, el hombre tiene que ir al infierno. ¿Ha usted pensado que el arrepentimiento y la fe pueden posponerse para un tiempo más conveniente? Y así le ha dado a Dios largas de manera despreciativa. Dios está esperando que vengamos y confesemos nuestro pecado y le digamos: Señor, estoy equivocado y estoy arrepentido. Hemos tal vez, hermanos, pisoteado la ley de Dios, pues nos hemos amado, pues no hemos amado al Señor Jesucristo. Lucas 10, 26 al 27, hermanos. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Lucas 10, 26 al 27. Dice: Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Tenemos conocimiento teórico, pero no práctico. Cristo aborrece esto. Si realmente sabemos que hemos fallado a Dios, tenemos que arrepentirnos. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, hermanos, tenemos que venir a Él. Dijimos, hermanos, pensando mucho en Él. Número 2, deseando venir a Él. Y número 3, confesando nuestro pecado. Son nada más 3 pasos que debemos dar para venir a Dios. Y Él está con los brazos abiertos, queriendo recibirnos, así como el Padre recibió a este hijo pródigo. Dice el versículo 21 que Él le dijo, Lucas 15, 21, y Él le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Qué recibimiento tan más bonito. Y es exactamente lo que el Padre hace con nosotros cuando venimos a Él. Hace fiesta. Dice la Biblia que hay una fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay fiesta en los cielos. Entonces, ¿cómo venir a Dios? De esas 3 formas, hermano. Y si usamos las 3, nos haríamos un gran favor. Nunca es tarde para regresar a Dios, hermano. Nunca es tarde para volver a nuestro lugar, que es al lado del Padre. Este joven, hermano, no desperdició la oportunidad. Él pensó y dijo: voy, y fue. En esta tarde, hermanos, no desperdiciemos la oportunidad. Pensemos venir a Él y vengamos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente en esta tarde, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias.